Muy bien, jóvenes, estamos aquí ahora con nuestra pizarra para empezar a hablar de los elementos del teatro. ¿Qué son los elementos del teatro? Son las cosas que necesitamos para que una obra de teatro se pueda realizar. En la ficha que les envié la semana pasada, vimos que habían nueve elementos importantes del teatro. Pero, sin embargo, hay algunos que son elementos imprescindibles, que son los elementos totalmente necesarios para poder realizar la obra de teatro. Quiere decir que si uno de estos elementos falla, la obra no puede presentarse en el momento de la función. Y como segundo lugar tenemos los elementos secundarios. Los elementos secundarios son los elementos que son importantes, que deben de estar dentro de un montaje teatral, pero que si alguno de ellos falla, de todas maneras la función se puede salvar y puede realizarse el día que estaba prevista. Si alguno de estos fallas, no se puede realizar. Si uno de estos de aquí falla, pues sí, arreglando o ajustando algunas cosas se puede realizar. Estamos hablando del momento de la realización de la obra de teatro, no del proceso de ensayo, sino del día donde se va a llevar a cabo la función. Entonces yo voy a sacar un primer cuadrito que es este de aquí y a ver, vamos a ver. Un elemento. El maquillaje. ¿Qué es el maquillaje? Es el proceso de utilizar productos cosméticos para, por ejemplo, arreglar el brillo que la luz de las parrillas de luces proporcionan en la cara. Las caras brillan, entonces hay que cubrirlas para que no brillen, para que no se vean desagradables, pero cumple un proceso más importante, un proceso de caracterización, que quiere decir que con el maquillaje yo puedo envejecer, puedo rejuvenecer, puedo crearme algún defecto, puedo disimular algún defecto, puedo crear muchísimas cosas con pedazos de látex, puedo parchar un ojo, poner aplicaciones y convertir en el jorobado de Notre Dame en un Quasimodo, puedo fingir las arrugas, puedo canear el cabello y volverlo más anciano, muchísimas cosas se pueden hacer con el maquillaje. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, el día de la función te olvidas tu cajita de maquillaje en tu casa? Llegaste al teatro y no está, y la sala está llena y ya no puedes volver. ¿Se puede realizar la obra sin el maquillaje? Sí, porque están todos los demás elementos. Puedes disimularlo de alguna manera. Tu caracterización, si es que vas a ser de anciano, si está bien lograda y está bien hecha, el maquillaje puede pasar a un nivel secundario. Y tu actitud puede hacer que la gente se crea o no se crea de que eres o no eres un anciano. Entonces, el maquillaje no es un elemento imprescindible, es un elemento secundario. De que es importante, pero no es imprescindible para que la función se logre realizar. Vamos a hablar de las luces. ¿Qué pasa con las luces? A ver, vamos a ver. Las luces son importantísimas, como hemos visto, te crean las atmósferas, te crean los ambientes, te crean los momentos del día, la noche, el día, te crean los momentos sombríos, los momentos violentos, pero ese día pues cortaron la luz y no hay fluido eléctrico para que funcionen las luces, se quemaron los tachos de luces. ¿Vas a suspender la función por eso? ¿Lo suspendo? No, la función puede continuar. Elimino las partes de luces, doy en la convención, si la obra está muy bien hecha, la gente entra en la convención de que lo que está pasando es real, y si yo no tengo para hacer un apagón, simplemente congelo en un momento mi imagen y salgo del escenario y la gente entra en la convención de que está pasando eso. Si tenía que sectorizar un lado y no lo puedo hacer porque no hay luces, lo sectorizo con velas. Entonces siempre hay una solución que puede salvarse. Entonces las luces, si bien es cierto, es un elemento importantísimo, no es imprescindible para que una obra de teatro se realice. Y ahora voy a coger, a ver este de acá. El actor. Vamos a ponértelo también con un ejemplo. Te vas a ver el teatro, una obra de teatro, compras tu entrada en la boletería, te sentaste, estás esperando y de repente en el escenario aparece un señor que dice: ¿saben qué? Nuestro actor se rompió la pierna y no va a poder llegar a la función. Por consiguiente, les agradecemos, les vamos a devolver su entrada y esperamos verlos otro día. ¿Por qué no se hace la función?
Porque el actor sí es un elemento imprescindible, es un elemento sin el cual no se puede hacer una obra de teatro, porque es quien te cuenta lo que está sucediendo en la historia. Y si un actor no está, hay un hueco en la historia que no se puede subsanar. Entonces no puedes hacer la función si un actor no está, si un actor viene enfermo, si un actor no está en sus capacidades para hacerlo. Es un elemento imprescindible. Por eso es que en los teatros muy antiguos, en los teatros clásicos, antiguos, todo actor tenía un reemplazo. Habían otros actores que se sabían tal cual el personaje de un determinado actor. Casi siempre los elencos eran muy grandes y habían actores secundarios cuya participación no era muy grande, pero eran reemplazos de algún otro actor. Si este actor faltaba, le pasaba algo, el reemplazo asumía, lo reemplazaba. Esto de acá, yo no tengo cómo reemplazar unas luces si es que se quemó el tacho y no tengo un repuesto para cambiarlo, o se fue la luz, no la puedo reemplazar, pero no me detiene mi función. Esto sí necesitaría un reemplazo. ¿Por qué? Porque es un elemento imprescindible. El actor es un elemento imprescindible porque es el que cuenta la historia, es el que te recrea toda la magia de lo que está pasando ahí arriba del escenario. Vamos a coger este de acá. Vestuario. Retomamos el mismo ejemplo. Ya el actor se sanó, en prensa te enteraste de que ya se curó su pierna y va a volver a la función. Vas con tu dinerito, compras tu entrada, te sientas a ver y tú crees que va a aparecer un señor a decirte: señores, disculpen, pero al actor o a la actriz se le descosió la basta del vestido y no va a haber función por eso. ¿Tú crees que eso puede pasar? ¿Tú crees que por un vestuario que se descose se va a suspender toda la función? No, no es necesario hacerlo. Se cose, se arregla, se enmienda, o por último sale sin vestuario, sale con otra ropa y ella con su actuación hace dar a entender que está con un vestido antiguo de época y en realidad no lo tiene. Entonces, ¿se puede arreglar? Sí se puede arreglar. No es como el actor que falta, que no lo pueden arreglar y tienen que reemplazarlo o suspender. Aquí se puede reemplazar el vestuario con otra cosa. Por consiguiente, el vestuario es un elemento secundario. Este de acá que también es importantísimo. Escenografía. La escenografía será tan importante el que no esté como para suspender tu función. Se te cayó el telón, se rompió, se rasgó, se te olvidó en el taxi, no tienes cómo recrear tu bosque. Pues el actor con su actuación puede recrear que está en un bosque, lo puede contar, lo puede hablar, puedes poner sonido, puedes hablar de los elementos que están alrededor y esos elementos pueden no estar. Entonces tu escenografía también es importante como todos los demás elementos secundarios, pero no es imprescindible. Tú puedes hacer tu función de teatro si tu escenografía falla, la reemplazas o la eliminas. Este de aquí. Texto o guión. ¿Tú crees que se puede hacer una obra de teatro sin una historia que contar? ¿Se puede hacer una obra de teatro sin un actor que no se sepa su guión y que se abre el escenario y no sepa qué decir? ¿Qué pasaría? ¿Es un elemento imprescindible o es un elemento secundario? Es un elemento imprescindible. El objetivo de una obra de teatro, aparte de distraer, es contarte una historia, transmitirte unas emociones. Y si no hay un texto sobre el cual tasarte, no hay una obra de teatro. Ahora, hay muchos grupos alternativos modernos que no usan texto. Tienen una rutina de danza o de expresión corporal, pero la danza o la expresión corporal también está ensayada, te cuenta una historia y tiene un texto que, si bien no es hablado, con el cuerpo y el baile te van contando también una historia. Entonces, a pesar de que no hablan, hay un texto presente, un subtexto de fondo. Entonces, el texto o el guión, al igual que el actor, que es el elemento con el que trabaja el actor, es imprescindible para sacar adelante una obra de teatro. No puede realizarse una obra de teatro si no hay un texto, una historia que contar. El director. El director es un elemento importantísimo porque es quien junta todo esto y lo muestra el día de la función. Entonces, durante el proceso de ensayo, este señor es muy importante. ¿Por qué? Porque es el que arma todo lo que vas a ver. Pero el día de la función, el día en que tú vas a sentarte en las butacas a ver tu obra de teatro, si el director por algún motivo no puede llegar a la función,
y estar ahí a un costado mirando a sus actores, ¿la función se suspende? No, es un elemento secundario para el momento de la función, porque él no cumple una función concreta dentro del espectáculo. Está ahí mirando lo que ha hecho y después dar correcciones hacia los actores que han trabajado, perdón, en el montaje. Ahora, salvo que él cumpla alguna otra función, bueno, ya no sería solamente director, pero si es netamente director, durante el proceso de ensayo es vital su presencia, pero en el momento de la función puede ser secundario, sí, no es necesario, no cumple una función. Debería de estar obviamente para saber lo que pasó en su obra y poder corregir algunas cosas, pero si por algún motivo no puede estar, la obra no se detiene. Simplemente continúa, no es un elemento indispensable en la función, en el proceso sí. El sonido. El sonido podría trabajarse de la misma manera que las luces, ¿verdad? Si mis luces fallaron y mi sonido falló, ¿lo puedo reemplazar con otra cosa? Lo puedo reemplazar con otra cosa. ¿Puedo eliminar el sonido por último si es que el equipo de sonido no funcionó? Lo puedo eliminar. ¿Por qué? Porque no es un elemento imprescindible, un elemento indispensable. Mi función no se va a detener porque el sonido no funciona. Yo puedo crear hasta sonidos en vivo con algún instrumento. Estamos hablando de una obra de teatro con texto. Si es un espectáculo de danza, ya es otra cosa, pero estamos hablando de una función de teatro. El sonido es un elemento secundario, no es básico. Si la actuación es verídica, es real, hay locuciones en off y yo la puedo hacer en vivo, o sea, voces que se escuchan, y mi actuación es muy buena, yo hago que el público no extrañe el sonido, porque se embeleza tanto con lo que yo hago que el sonido pasa a un nivel secundario, no es necesario. O sea, es importante, sí. Da realce a la obra, sí. Pero de que es imprescindible, no. Y el noveno elemento. Público o audiencia. El actor se preparó, se sabe su texto, está el actor presente, tiene de repente ya todos sus elementos secundarios listitos, se abre el telón y no hay ni una sola persona, ni un público. ¿Podrá hacer su obra? ¿Para quién lo va a actuar? ¿A quién le va a transmitir su mensaje? ¿A quién le va a contar su historia? Entonces, ¿el público o auditorio será un elemento secundario o un elemento indispensable? Es un elemento indispensable. ¿Por qué? Porque con la audiencia o el público se cumple la trilogía de la comunicación. ¿Cuál es la trilogía de la comunicación? Emisor, receptor y un mensaje que quieras contar. Entonces, ¿quién es el emisor? El actor que se sabe el texto. ¿Cuál es el receptor? El público que ha ido a escucharlo y ha ido a entender lo que pasa. ¿Cuál es el mensaje, el texto o el guión que quiere contar? ¿Ok? Entonces, este es el resumen un poco más claro de lo que son los elementos del teatro, elementos imprescindibles, elementos secundarios. Los imprescindibles, el actor, el texto y la audiencia o el público, porque sin ellos no se puede llevar el montaje, la función teatral. Cumplen la trilogía de la comunicación, mientras que los elementos secundarios como maquillaje, luces, vestuario, escenografía, director y sonido son importantes durante el proceso, sirven durante la obra, pero se pueden reemplazar en un caso de emergencia. Son secundarios porque no son los importantes. Lo importante es una buena actuación con un buen mensaje, con un actor que interiorizó su papel y lo recreó muy bien, y un público que recepciona ese mensaje de ese actor y recibe las emociones que se ha querido plasmar en esa obra de teatro. Muy bien, entonces con esto hemos terminado lo que es los elementos del teatro. Ahora les voy a traer unas pequeñas imágenes para que podamos ver lo que son los diferentes tipos de teatro. Hemos visto en las fichas que les he mandado 3 tipos de teatro. Hay muchísimos tipos de teatro, muchísimos tipos de escenario, porque el teatro ha ido evolucionando, no se ha quedado estancado desde el teatro griego, que era un solo tipo de explanada donde se hacían las funciones. Entonces han surgido muchos, sin embargo todos tienen una raíz en común, que son estos 3 que vamos a ver. Los hemos visto en la ficha de manera muy genérica, ahora los vamos a ver con algunas imágenes concretas. Me esperan un ratito que vuelvo.